Disculpen. Hola mundo. Son las 14:10, las 2:10 p.m., 2:10 de la tarde del martes 7 de mayo de 2024 en la ciudad de Madrid. Y vamos ahora a grabar un video sobre Nietzsche. Nietzsche en dos semblanzas o en dos disparos o en dos videos. Aunque en este canal hay videos sobre Nietzsche. Pero digamos que este es otro tipo de aproximación a Nietzsche. Trata de ser una aproximación global, ¿no? Perdón. De Nietzsche dijo Heidegger que fue el último gran metafísico. Así se refería o se refirió Heidegger a Nietzsche como el último gran metafísico. Y en la obra de Heidegger y en Heidegger hay influencias de Nietzsche, que él mismo confiesa, ¿no? Y por otra parte, Dilthey, que también influyó en la obra de Heidegger, calificó a Nietzsche como crítico de la cultura de su momento, de la cultura occidental. Nietzsche, como sabe, murió en 1900, ¿no? Justo cuando iba a comenzar o cuando comenzaba el siglo XX. Aunque los últimos 10, 12 años de su vida estuvo, digamos, pues en un estado cerebral como de ausencia. Estuvo enfermo, vamos a decirlo así. Fueron años nulos. No quiero hacer aquí hincapié de lo que su hermana hizo con él mientras él estaba en esa situación. Antes de morir, no quiero hablar de eso. ¿Qué es lo que hace Nietzsche? Bueno, Nietzsche propone una nueva ontología. Y una ontología que va a ser una ontología hermenéutica. Y aunque esto tiene que ver con la teoría del conocimiento, en este video no vamos a hablar mucho de la teoría del conocimiento. Pero Nietzsche propone una nueva ontología hermenéutica. Esta es una especie de guía sobre Hitler, sobre Nietzsche. Bueno, dije Hitler, me traicionó el subconsciente porque estoy pensando, uno cuando habla de Nietzsche piensa siempre en aquella barbaridad que hizo su hermana, ¿no? De decir que Nietzsche, bueno, de decir que el superhombre de Nietzsche, el Übermensch, estaba retratado en Hitler y tal. Una locura total y absoluta. Además que que Nietzsche muere en 1900 y no tiene ni idea de que va a surgir una cosa llamada nacionalsocialismo liderada por un tal Adolfo Hitler. Bueno, Nietzsche, que tenía formación académica de filólogo, de hombre de letras, ¿no? Y esto es importante decirlo. Nietzsche está fascinado por la construcción de la nación alemana después de la unificación de las distintas Germanias
pues hay que construir alemán, y él está fascinado con la idea de la construcción de la nación alemana, y está fascinado al mismo tiempo por Richard Wagner. Richard Wagner pretendía con su música crear una nueva cultura alemana. Entonces, tenemos a Nietzsche fascinado con la idea de construir la identidad cultural alemana, cosa que comparte con Wagner, la identidad cultural alemana. Y para ello, Nietzsche toma como modelo la cultura clásica, es decir, lo griego, pero no todo lo griego. Hitler quiere recuperar los valores del gran espíritu alemán. Y esto tiene evidentemente una vocación romántica. Hay en Nietzsche, una vocación romántica, evidentemente, ¿no? En esto de recuperar los valores del gran espíritu alemán. Hay que volver a lo griego, dice Nietzsche, a los orígenes de la cultura occidental. Pero a lo griego como la bella forma. O sea, pero a lo griego pregunto, ¿Nietzsche quiere regresar a lo griego como la bella forma? ¿Como la forma perfecta? ¿Como lo limpio, lo puro, lo alto? ¿Como lo apolíneo? Es una pregunta. Bueno, su tesis doctoral es sobre el mundo griego, el nacimiento de la tragedia. Y bueno, la palabra tragedia y la tragedia griega son centrales en el pensamiento de Nietzsche. Podríamos incluso decir que de allí parte, de la tragedia griega, parte el pensamiento de Nietzsche. Ahora, a Nietzsche le interesa lo griego antes del siglo V antes de Cristo. De ahora en adelante, cada vez que diga siglo V en este video, estaré hablando del siglo V antes de Cristo. Bueno, Nietzsche quiere regresar a lo griego antes del siglo XV, a lo griego que existía antes del siglo V antes de Cristo. Porque después del siglo V antes de Cristo, después del siglo V, cada vez repito que diga siglo V aquí, voy a referirme al siglo V antes de Cristo. Para Nietzsche, lo griego después del siglo V es la decadencia. En el siglo V comienza la decadencia de lo griego para Nietzsche. Y para Nietzsche, la decadencia de lo griego comienza justamente cuando comienza la filosofía griega, o por decirlo de otra forma, cuando comienza la filosofía, porque la filosofía del mundo occidental comienza en Grecia. La filosofía comienza en Grecia, en el siglo V, y eso constituye el principio de la decadencia de Grecia para Nietzsche. La gran figura de la decadencia griega para Nietzsche es Sócrates. Para Nietzsche hay que volver a la Grecia anterior al siglo V, es decir, a la Grecia anterior al surgimiento de la filosofía,
anterior a Sócrates y anterior y más atrás incluso, pero sobre todo anterior a Sócrates, que es como decir anterior a Platón. Platón es un problema y sigue siendo un problema. Bueno, hay dos momentos de decadencia para Nietzsche en la civilización occidental. El primer momento de decadencia es la aparición de Sócrates y todo lo demás, es decir, Sócrates, Platón y por allí en adelante, ¿no? Con la razón, el logos a la cabeza. Ese es el primer momento de la decadencia de la civilización occidental. Y el segundo momento de la decadencia de la civilización occidental es la aparición del cristianismo, algo con lo que no puedo estar más de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, dos momentos de decadencia de la civilización occidental. El primero, la aparición de Sócrates, que nos conduce a Platón y a todo lo demás. Y el segundo, la aparición del cristianismo. Es Sócrates y Jesucristo, por lo tanto, son las figuras de la decadencia occidental frente a la vitalidad de lo griego anterior a todo esto. Las dos figuras, repito, de la decadencia de Occidente, para Nietzsche son Sócrates y Jesucristo. Y, por cierto, ambos fueron condenados a muerte. Sócrates fue condenado a tomar la cicuta, que era la pena de muerte de la época, y Jesucristo o Jesús fue crucificado, que era la pena de muerte de la época romana en este caso. Es decir, y hablando aquí como los locos, ¿no? No estuvieron tan desacertados los que los condenaron a muerte. No lo estuvieron. Sobre todo Jesucristo. O mejor dicho, Jesús. Y eso es un comentario personal, el de sobre todo Jesús. Nietzsche firmaba a veces los textos como Dionisios contra el sacrificado. El sacrificado era Jesús. Bueno, Nietzsche anticristiano y antifilosófico. Nietzsche y la destrucción de la filosofía, que es el primer momento de la decadencia de Occidente. Porque para Nietzsche eso que surge con Sócrates no es la verdadera filosofía. Es la destrucción de la filosofía. La destrucción de la filosofía es también el primer momento en la obra de Nietzsche. Y el segundo momento en la obra de Nietzsche será la aparición del Übermensch, el superhombre, como ha sido tradicionalmente traducido al español. En este video no voy a hablar de cómo traduciría yo el Übermensch. Sin embargo, cada vez que diga superhombre voy a decir Übermensch porque nunca he estado de acuerdo con esa traducción. Nietzsche, al principio de su obra, se fija en lo apolíneo y lo dionisiaco. Esto proviene de dos dioses griegos, Apolo y Dionisios. Y ya hablaremos de ello, ¿no? Nietzsche dice que hay que recuperar los márgenes de la cultura griega, los márgenes. Nietzsche dice que lo auténtico griego no está ni en la escultura, ni en la arquitectura, en esa magnificencia griega, ¿no? Magnificencia que
que logra en la escultura y en la arquitectura. Allí no está lo auténtico griego, según Nietzsche, porque la escultura y la arquitectura griega son apolíneas, es decir, son perfectas, armónicas, bellas, apolíneas, muy en la línea de Apolo. Nietzsche dice que lo auténtico griego está en lo que precede a todo eso, en lo que precede a Sócrates y compañía, y en lo que precede a la gran escultura y arquitectura griegas. ¿Dónde está entonces lo auténtico griego para Nietzsche? En la música o tragedia griega. Y en lo popular dentro de lo griego. Ahí está la autenticidad griega, en la tragedia griega, en la música, en lo popular. Quedémonos con la idea de la tragedia griega. ¿Qué encuentra Nietzsche en la música, tragedia, lo popular griego? Allí encuentra Nietzsche la dimensión trágica de la existencia. La dimensión trágica de la existencia situada en la tragedia griega. Al hablar de dimensión trágica de la existencia, nos suena mucho a Schopenhauer, ¿no? Hay una reminiscencia de Schopenhauer, filósofo que posiblemente influyó mucho en Nietzsche y que fue leído por Nietzsche. ¿Qué es la dimensión trágica de la existencia? Bueno, que la vida carece de sentido, cualquier sentido que pretendamos darle es huir de la tragedia, huir de la locura, huir de la angustia, ¿no? La vida carece de sentido. Lo peor que nos sucede es haber nacido. Estoy hablando de la dimensión trágica de la vida. Carece de sentido. Lo peor que nos pudo haber sucedido es haber nacido. Y si ya hemos nacido, lo mejor es morir cuanto antes. Morir pronto. La filosofía que comienza con Sócrates, para Nietzsche, esa filosofía que comienza con Sócrates va contra la cultura popular griega. Recuerden que la tragedia griega formaba parte de la cultura popular griega. Esa filosofía que comienza con Sócrates, Platón, deja lo trágico reprimido. Y lo trágico es la sabiduría. En lo trágico encontramos la sabiduría del pueblo griego. Y el pueblo griego es capaz, o era capaz, en lo trágico, de manejar lo trágico, a través de la tragedia, a través del teatro, visto como tragedias. Para soportar la existencia, dice Nietzsche, nacen los mitos. Ahora, ¿qué cosa es la filosofía? Aquello que acaba con los mitos. La filosofía que comienza con Sócrates y Platón es una filosofía de la razón, del logos, que tacha los mitos, elimina los mitos y los sustituye por la razón, que es lo que es la filosofía para Sócrates y Platón, la razón. El pueblo griego era capaz de manejar, digamos, la dimensión trágica de la vida a través de la tragedia, de las tragedias que se interpretaban en el teatro. La tragedia griega son obras de teatro donde el espectador no sale indemne, donde el espectador sale afectado, cambiado. Son
Es decir, un espectador de una tragedia griega, pues no sale ileso, sale cambiado, sale batuqueado, si me permiten el venezolanismo, sale tocado. Entonces, para soportar la existencia, los griegos tenían los mitos. Y los mitos articulan el sentido de la existencia sin negar esta dimensión trágica que la existencia sí tiene. Pero los mitos, con Sócrates y Platón, es decir, con la filosofía, desaparecen y son reemplazados por la razón, el logos. El horror de la existencia solo era soportable mediante la mediación de los dioses olímpicos. Para ello crearon los griegos todos esos dioses, para poder mediar con el horror de la tragedia, que es el horror de la existencia. Nietzsche toma a dos dioses griegos, Apolo y Dionisio. Apolo es el dios de las formas perfectas, bien proporcionadas, hermosas. Y Dionisio es el dios del contenido. Dionisio es el exceso, los vicios, la desmesura, lo contrario a Apolo. Dionisio representa eso, los vicios, el exceso, la desmesura, la vida. Apolo representa la moderación, la perfección, ¿no? Lo controlado frente a la desmesura de Dionisio. Entonces, si uno y esto lo sabían muy bien los griegos anteriores a Sócrates, si uno no cuenta poéticamente el misterio de la existencia, el misterio de la existencia acaba con uno. Y de lo que se trata es de poder vivir la dimensión trágica de la existencia, cosa que los griegos podían lograr o lograron a través de la tragedia griega y de las interpretaciones de estas tragedias en el teatro. Las bacanales, por ejemplo, anulan la individualidad y son algo dionisiaco, ¿no? Hoy en día las bacanales siguen existiendo. Un partido de fútbol, eso es una bacanal donde la gente pierde su individualidad y se transforma en uno, con la U mayúscula, en una masa irracional que grita gol de Cristiano Ronaldo. Allí se acaba con la individualidad. En un concierto de rock, por ejemplo, depende de cuál rock, esas son bacanales dionisiacas. Una bacanal no es solamente una comilona, ¿no? Bueno, lo apolíneo debe estar siempre presente en lo trágico para equilibrarlo. Nietzsche habla, por cierto, de las tragedias griegas anteriores a Eurípides. No incluye a Eurípides. Ir a una tragedia era salir reformado por la forma de la tragedia. La forma de la tragedia se refiere a lo apolíneo, a la pulsión apolínea, frente a lo que llamaremos la pulsión dionisiaca.
La pulsión apolínea es la pulsión de la forma, la pulsión de la construcción de una individualidad. Yo soy alguien cuando le doy forma a la vida. ¿Y qué es la vida? Es lo trágico en el sentido dionisiaco. Entonces, para ser un individuo, para ser una persona individual, a ese sentido, a eso trágico de la vida hay que darle forma. Es decir, a eso trágico que está representado por Dionisio, hay que darle forma, la forma representada por Apolo. Si Apolo es forma, Dionisio es vida, en el sentido más desaforado, ¿no? Si Apolinio es personal, Dionisio es transpersonal. Las comilonas, el partido de fútbol. La vida será lo que te va a destruir, de eso no hay duda. Es la vida la que nos va a destruir. Porque es la vida la que nos va a matar. Pero hay formas y formas de vivir, ¿no? De vivir ese proceso. La vida te destruye más rápido y peor si no le das una forma. Y la forma la da lo apolíneo. La vida te destruye rápido si no hay forma que contenga la vida, o sea, que contenga a Dionisio. Por eso hay que ponerle forma a la vida. Hay que contrarrestar lo dionisiaco con lo apolíneo, que se refiere a la forma. Si uno va y ve una interpretación de Edipo Rey, uno sale con un conocimiento de la vida y una manera de saber afrontarla. Y esto fue con lo que acabó Sócrates y Platón y todo lo que vino después. Repito, si uno va, por ejemplo, a una representación de Edipo Rey, uno sale con un conocimiento de la vida y con una manera de saber afrontarla. Uno sale, podríamos decir, purificado, porque al fin y al cabo Edipo somos todos. Edipo es un arquetipo. Edipo sabe lo que le va a pasar, pero no puede evitar que le pase. Va al oráculo y el oráculo le dice que matará a su padre y se acostará con su madre. Y, a pesar de que sabe eso y de que el oráculo se lo dice, va y mata al padre. Pues, sin saber que era el padre, pero va y lo mata. Si el oráculo te dice que vas a matar a tu padre, se aparece un tipo y tú lo matas, y el oráculo te acaba de decir que vas a matar a tu padre, pues posiblemente has matado a tu padre. Pero, como ya dije, Edipo sabe lo que va a pasar, pero no puede evitar que pase. La filosofía es el intento de pensar que mediante el uso de la razón puedes evitar lo trágico y que lo trágico solo es lo aparente. Sócrates entra en escena y dice: a los poetas me los sacas de aquí. Él no quiere poesía, él quiere razón, logos. Como mucho me dejáis a Eurípides, pues su tragedia es mucho más racional, dice Sócrates. Entonces, la filosofía entra como la muerte de todo esto, la muerte de la tragedia, de la verdadera tragedia griega anterior a Eurípides. La filosofía pretende que con el uso de la razón podemos darle un sentido a la vida
Es decir, la filosofía pretende que la vida tiene salvación. Y esto lo va a recoger el cristianismo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Salvación, redención. Lo moral que viene de Dios para el cristianismo es racional. La ilusión de la filosofía es la razón. El cristianismo convierte la filosofía en moral, todavía peor, ¿no? O sea, Sócrates, Platón y todo lo que viene matan la tragedia griega y acaban con lo auténtico. Y después viene el cristianismo y convierte la filosofía de Sócrates y Platón y compañía en moral. Bueno, hay dos pulsiones o dos instintos en juego, lo dionisiaco y lo apolíneo. La civilización griega es una conjugación libre de forma y contenido, es decir, de Apolo y de Dionisio. La única manera posible de vivir gozosamente, placenteramente, la existencia es movernos entre esos dos instintos o entre esas dos pulsiones, la dionisiaca y la apolínea, nos dice Nietzsche. Y es cierto, por lo menos lo es para mí y lo ha sido para mí. Hay, por supuesto, que meter forma de vez en cuando, ¿no? Porque si no, Dionisio acaba con nosotros. Pero con un exceso de forma, te aniquilas. Que fue lo que hizo Sócrates y Platón. O lo que hicieron Sócrates y Platón. Grecia, en su decadencia, inyectó, por decirlo así, un exceso de apolíneo. Un mundo falso, un mundo de la apariencia, porque es el mundo de la forma. Un mundo perfectamente delineado. Todo tiene un sentido, una finalidad, una razón, todo tiene un logos. Por lo tanto, se elimina la potencia irracional, que es eliminar la vida. Y estamos hablando de Nietzsche, ¿no? Obviamente, todo esto que Nietzsche dice, toda esta postura de Nietzsche, le complicó muchísimo la vida, ¿no? Aunque también se la complicó muchísimo la sífilis, pero bueno. Entonces, con este exceso de Apolíneo, esta inyección bárbara de Apolíneo, como dijimos, se elimina la potencia irracional, se elimina la vida. ¿Y qué significa eliminar la vida? La eliminación del cuerpo. El cuerpo se ha destruido. El ser humano se ha definido por sus capacidades intelectuales, por la razón. Recuerden a Descartes en la Edad Moderna, a principios de la Edad Moderna filosófica, diciendo que no está seguro si tiene o no cuerpo. Descartes viene después del cristianismo, pero sigue en cierta forma negando el cuerpo, y también Kant, con lo del sujeto trascendental, y Husserl. Entonces, lo que hace Nietzsche no me gusta mucho la palabra, pero es revolucionario. No me gusta mucho la palabra en este contexto. Bueno, se elimina la vida, se elimina el cuerpo. El cuerpo se ha destruido y el ser humano se ha definido por sus capacidades intelectuales,
por la razón. El cuerpo queda fuera, porque el cuerpo es lo que se corrompe, lo que se enferma. La tradición filosófica deja fuera el cuerpo y el cristianismo condena el cuerpo, para colmo. O sea, la tradición filosófica que comienza con Sócrates y Platón deja fuera el cuerpo, out. Y el cristianismo remata la cosa condenando el cuerpo. El cuerpo es lo que duele. Textualmente, o sea. El cuerpo es lo que duele. El cuerpo es lo que compartimos con los animales, por cierto. La reivindicación dionisíaca es la reivindicación del cuerpo. El cuerpo de Apolo, perfecto, etc., es un cuerpo falso para Nietzsche. Un cuerpo inventado para tapar el cuerpo. Tenemos el cuerpo de Dionisio, que ese sí que no es falso. Ahora, lo vital es disfrutar la vida a pesar de los dolores del cuerpo. Y aquí entra en juego el Übermensch, el superhombre, que tienes que ser capaz de disfrutar la vida a pesar de los dolores del cuerpo. En el Zaratustra, Nietzsche dice algo como que el hombre es lo que está entre el animal y el superhombre. Está el animal, está el superhombre y en el medio está el hombre. Y el hombre lo que tiene que tratar de hacer es llegar a convertirse en superhombre para poder disfrutar la vida, vivirla, a pesar de los dolores del cuerpo, pero sin renunciar, sin ocultar el cuerpo, incorporándolo. Nunca mejor dicho, incorporar. Incorporar es meter dentro del cuerpo, incorpore. Bueno. El superhombre, el Übermensch, tiene la habilidad de seguir caminando sobre la cuerda floja, por decirlo así, hasta que se cae. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir, se va a caer. Pero lo importante es saber caminar sobre esa cuerda floja que es la vida, aunque terminemos siempre al final cayéndonos. Aprender a caminar sobre esa cuerda floja. Vivir a pesar de los dolores del cuerpo. Por eso para Nietzsche, la vida, Nietzsche habla del eterno retorno, ¿no? Siempre habíamos visto la vida, antes de Nietzsche, como un segmento, como un principio y un final, ¿no? Una línea. O un segmento, es decir, la fracción de una línea. Para Nietzsche el cuerpo, existe el eterno retorno, porque el tiempo es circular, pasamos de lo apolíneo a lo dionisiaco, de lo dionisiaco a lo apolíneo, y esto constantemente. Cuando hay un exceso de apolíneo, saltamos a lo dionisiaco. Cuando hay un exceso de Dionisios, saltamos a Apolo. De una forma circular. Y este es el eterno retorno de Nietzsche. Es algo que son polaridades y el eterno retorno es algo que no podemos evitar. Nietzsche cuestiona, y esto es muy importante, la idea de esencia. Imagínense lo que habrán dicho o lo que sintió la clase filosófica de la época de Nietzsche, cuando Nietzsche viene y cuestiona la idea, nada menos que la idea de esencia. Esta idea de esencia, ¿quién la pone en circulación por primera vez? Pues ¿quién va a ser? Platón. ¿Por qué Platón? Porque Platón, y lo he dicho muchas veces, Platón lo expulsamos por la puerta, lo echamos y entra por la ventana. Se aparece en todas partes. Entonces, la esencia la pone en circulación Platón. Nietzsche se cuestiona la idea de la esencia. ¿Cuál es la idea de la esencia? Bueno, la idea de la esencia es más o menos que pese a todo
lo que me puede pasar y o destruir, yo soy o hay algo en mí inalterable, inmutable, la esencia. Esa idea de esencia la cuestiona Nietzsche. Para Nietzsche, el momento de autenticidad es el momento en el que reconocemos nuestra parte dionisiaca, que es lo verdaderamente existente, la vida. La filosofía, esa que comienza con Sócrates y Platón, para Nietzsche, hace que olvides lo dionisiaco y lo vas dejando de lado. Con la filosofía, repito, esa que comienza con Sócrates y Platón, para Nietzsche, con la filosofía terminas creyéndote que el mundo tiene una lógica, que el mundo tiene una razón, que tiene un telos, una finalidad. Nietzsche habla de filosofar a martillazos, darle con un martillo a toda la estructura que ha creado la filosofía. Una estructura que no favorece los intereses de la vida y deja lo vital deprimido, reprimido, escondido, negado. La negación del cuerpo, la negación de lo temporal, la negación de la contingencia o de lo contingente. O sea, de que te puede pasar algo inesperado que cambia todo tu proyecto de vida o que trastoca la vida que llevabas. Entonces, esa estructura a la que hay que destruir a martillazos es una estructura que, repito, no favorece los intereses de la vida y deja lo vital reprimido, escondido y negado. Niega el cuerpo, niega lo temporal, niega lo contingente. Cataloga todo eso como apariencia frente a lo verdadero que sería la forma. Es decir, es puro Apolo, la filosofía, la que critica Nietzsche. La filosofía es una inversión peligrosa de lo apolíneo y lo dionisiaco, porque la forma es lo no auténtico. Lo auténtico es el cuerpo. De hecho, esto es auténtico. Lo auténtico es el cuerpo y su deterioro con el paso de los años, etcétera, ¿no? La forma, lo apolíneo, es la herramienta que tenemos para vernos con la realidad entendida como vida. Nietzsche se va para todas esas escuelas que nacieron al lado, en los márgenes, de la gran escuela platónica. Se va para esos márgenes de la filosofía, para esas filosofías en minúscula. Epicuro, Demócrito, el helenismo, los presocráticos, los trágicos griegos. Y allí Nietzsche encuentra todo lo que quedó silenciado con la gran escuela platónica. La gran escuela platónica es el gran edificio de Occidente. Después, deliberadamente cristianizado, peor todavía, ¿no? Hasta nuestros días. Y en nuestros días, ¿cómo está representado ese gran edificio de Occidente? Totalmente equivocado para Nietzsche. En nuestros días lo representa la ciencia, con C mayúscula, y la tecnología. La tecnología es una ideología, perversa como todas las ideologías.
Se pregunta Nietzsche, recuerden que muere en 1900, o sea que estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Se pregunta Nietzsche, ¿es posible vivir una vida trágica hoy en día, segunda mitad del siglo XIX? Nietzsche se responde a sí mismo, los superhombres serán capaces, los Übermensch, o los Übermenschen, porque son en plural. Y Nietzsche dice, pero estoy hablando para dentro de 2 siglos. O sea, Nietzsche coloca 2 siglos para que pueda surgir ese superhombre, que sea capaz de vivir la vida con sus tragedias, ¿no? Agrega Nietzsche también que para vivir una vida trágica hoy en día, segunda mitad del siglo XIX, hay que tener coraje y hay que abrirle las puertas a lo otro, a lo ajeno, a lo diferente. Lo apolíneo te anestesia, literalmente. Lo apolíneo te anestesia. De hecho, la anestesia hace que el cuerpo no sienta nada. Lo apolíneo te anestesia. Y hoy en día, textualmente. Te administran analgésicos todos los días. Hay analgésicos para todo, para el dolor de cabeza, para todo. Vivimos en una sociedad farmacológica. Hablo de Occidente y de los países, sobre todo los países desarrollados. Vivimos en una sociedad farmacológica. Según las estadísticas en la Unión Europea, la mitad de los europeos toman antidepresivos. ¿Es eso normal? ¿Normal entre comillas? ¿O algo anda mal? ¿O hemos construido un mundo equivocado? Y en términos de Nietzsche, un mundo 100% apolíneo, pura forma. Pues sí, hemos construido un mundo equivocado. Porque vivimos en una sociedad farmacológica. Sobre todo Europa y en segundo lugar Estados Unidos. Hay una cultura de la salud frente a la negación de la enfermedad. La enfermedad se niega, qué cosa tan fea, qué horror. De eso no se habla, ¿no? Hay un ocultamiento de la enfermedad y está mal visto que tú no ocultes tu enfermedad. Hay un exceso de diagnósticos, que si eres bipolar, que si tienes un trastorno de la personalidad borderline, que si tienes un trastorno paranoide de la personalidad. Cuando todo esto son simplemente distintas formas de ser de las personas, pero se han catalogado de una forma intensiva, precisa, y se ha diseñado un medicamento para cada una de estas cosas, para convertirte en normal, para medianizarte o convertirte en mediano, usando terminología de Heidegger. Entonces hay que eliminar las diferencias mediante la normalización. Normalización viene de norma, bien sea con fármacos o con lo que sea. Por ejemplo, los niños en el colegio sometidos a test psicológicos. Un niño saca malas notas y entonces vienen y lo clasifican como tiene déficit de atención. Y eso es una clasificación. Y hay un medicamento para eso y se le da a los niños, a los menores de edad, a niños de 13 y 12 años, se les dan pastillas para que se les quite el déficit de atención y puedan sacar buenas notas, para normalizarlos. Y eso decididamente no es normal. No estoy hablando de normal como, no como normalizar, sino como lo que es. Ustedes me entienden. Hay un exceso de clasificación y un afán por clasificar. En esto son unos expertos los Estados Unidos, ¿no? En clasificar. Uno coge la lista de las patologías supuestamente psiquiátricas, psíquicas, psicológicas, y bueno, es una lista inmensa, estamos todos mal. Todos tenemos nuestra pastillita azul. Bueno,
el sufrimiento es necesario, pero no porque seamos se me olvidó la palabra, que se usa mucho y se usa también muy mal, ¿no? Bueno, el sufrimiento es necesario. O sea, si se presenta, es necesario. El sufrimiento, por supuesto, es algo dionisiaco, ¿no? Y es necesario, y si se presenta hay que sufrirlo, hay que aprender a sufrirlo, pero en una cultura de la felicidad como la del primer mundo occidental y a la que aspira el tercer mundo occidental, en una cultura de la felicidad eso está completamente negado, está negado el sufrimiento y mucho menos vivirlo, negado. Ahora, cabe la posibilidad, por supuesto, tampoco hay que irse a los extremos, de que el sufrimiento acabe contigo. Las neurosis son buenas, pero hay que curarlas. Hay que curarlas en algún momento. Pero Nietzsche diría que no, hay que vivirlas. Hay que vivirlas. Pero también es bueno curarlas después de vivirlas, ¿no? Ahora, si uno vive las neurosis y el sufrimiento, luego del sufrimiento, uno sale, o el ser humano sale reforzado. Ahora, un buen psicoanalista te dice, estás neurótico o estás deprimido, y te dice enhorabuena. Porque desconfíen de aquella persona, de las personas que nunca se deprimen, que nunca sufren neurosis y que siempre están felices. Eso es sumamente sospechoso. Pero para eso también tienen una etiqueta, un psicópata. Bueno, ahora, por supuesto que sí hay que hacer terapia, porque si te agarra Dionisio al 100%, pues te vas. Si no tienes una personalidad formada, Dionisio te barre. Entonces hay una importancia del culto a Apolo, mientras ese culto no sea el 100%. Si van a cualquier gimnasio, pues ahí se encontrarán a personas que se pueden pasar hasta 6 u 8 horas allí en un culto a Apolo total y absoluto, o sea, entregados a un culto a Apolo. Las estructuras mentales, producto de la educación actual, hacen que los niños sean extremadamente frágiles, tremendamente frágiles, ante cualquier soplo de la realidad. Por ejemplo, un niño criado en los actuales sistemas educativos de Occidente, de repente el padre tiene un accidente de coche, muere, era el que llevaba el dinero a la casa, la vida del niño se trastoca. Si iba a un colegio privado, lo cambian a uno público. La madre que no trabajaba pasa a trabajar. Y si es un niño producto de una educación totalmente apolínea, que es la que se da en los sistemas educativos de Occidente, pues ese niño va a tener pocas herramientas para poder desenvolverse en esa nueva situación creada por una contingencia, porque el sistema educativo actual y la civilización occidental no te preparan para las contingencias ni para el azar. Y si hay algo que está presente en todas partes es el azar y la contingencia. Entonces esto hace que las personas sean frágiles cuando se enfrentan a una contingencia. Las personas son frágiles ante cualquier soplo de la realidad, por exceso de apolinio, por exceso de desconexión del cuerpo. Y bueno, aquí el primer disparo acerca de Nietzsche. No menos en una semanita, o cuando pueda,
Les hago un segundo disparo acerca de Nietzsche. Nietzsche se puede exponer de miles de maneras distintas, ¿no? Este es otro tipo de exposición. Si han llegado hasta acá, gracias. Nos vemos.